están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal La Vida Clara. Como ven, he cambiado un poquito el setting. Estoy grabando en exteriores. Bueno, no es exterior, pero es el balcón de mi apartamento. Así que si bien está bastante silencioso hoy, cuento con que Dios me va a ayudar a que no haya ningún ruido extraordinario o sorpresivo. Y bueno, si lo hay, espero que no los distraiga mucho porque el tema de hoy va a estar súper interesante. Antes de comenzar, quiero darle un agradecimiento muy grande y muy sincero a todas las personas que son parte de la plataforma de Patreon de La Vida Clara. Patreon es una plataforma que permite que las personas se unan e inviertan una cantidad mensual en este ministerio, donde además formamos una comunidad mucho más cercana, donde hablamos, compartimos recursos, yo les comparto un poquito de material y videos adelantados, pero sobre todo, que fue lo que concluimos en nuestra última reunión, estamos construyendo comunidad. Estamos buscando maneras de orar los unos por los otros, de edificarnos los unos a los otros. Y creo que Dios está haciendo algo muy lindo, pero entre otras cosas permitiendo que esta comunidad me permita continuar haciendo este ministerio digital. Y quiero agradecerles, bueno, primero a Dios y en segundo lugar a ustedes de todo corazón. Y si tú quizá quieres unirte y formar parte de esta comunidad, te dejo el enlace, es el primer enlace en la cajita de información. Miren, el video que voy a hacer hoy lo he querido hacer, recuerdo, desde que vivía en Venezuela hace 4 años. Ha sido un tema que un día escribí y dije, tengo que hablar de esta persona. No es como el típico contenido que suelo hacer. Y yo no sé por qué me tardé tanto, pero creo que Dios permitió que me tardara porque no había llegado a mis manos la biografía de esta persona. Y creo que complementa muy bien lo que siempre había querido compartirles sobre ella. Ya les voy a decir el nombre, aunque seguro ya lo están viendo en el título del video. Antes de contarles un poquito de su vida, que es lo que voy a hacer hoy en este video, es decirles que no sé si volver esto una serie o alguna sección dentro de este canal que nos permita a hombres y a mujeres cristianos buscar referencias de cristianos que han vivido su vida piadosamente. Yo siento que este mundo en este momento tiene una urgencia de personas que puedan ser modelos. Obviamente nuestro modelo principal es Cristo, pero justamente personas que puedan ser modelos en apuntarnos a que solamente tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. Yo creo que sí, hay muchas referencias cristianas, muchos pastores, líderes, cantantes, influencers cristianos, y claro que sí, hay gente muy valiosa allí que Dios usa, pero creo que hay una necesidad muy grande, yo diría que imperiosa, de encontrar referencias, sobre todo a las personas jóvenes, las mujeres jóvenes, que encuentren referencias de feminidad, de liderazgo, de trabajo, de entrega, de servicio al Señor. Y creo que escasean un poco estos modelos. Yo sé que yo lo necesité toda mi vida y que la persona de la que vamos a hablar hoy realmente yo siento que el Señor me la presentó para que yo pudiera entender que sí se podía vivir una vida cristiana piadosa, entender incluso más de lo que estaba entendiendo el alcance de lo que su palabra me pide y de lo que Él me ofrece para poder vivir esa vida de servicio. Y bueno, ya sin más preámbulos, hoy voy a hablarles de la historia. Quiero presentarles a quien fue mi heroína en la fe cristiana, Elisabeth Elliot. Voy a hacer la salvedad porque bueno, esto sí va a ser hablar un poquito de su historia, hablar muy bien de ella, que lo más importante y la razón por la cual yo quiero presentarte la vida de una mujer como Elisabeth Elliot no es para que la adores y la alabes y ella sea tu único punto de referencia, o mujeres u hombres como ella sean tu único punto de referencia. Todo lo contrario, me parece que tuvo cosas increíbles en su vida, hizo cosas loables, logró muchísimas cosas para Cristo, pero lo más importante de ella y lo que más quiero resaltar de su historia, de su servicio y de su liderazgo es que en todo apuntaba a Cristo. En todo lo que ayudaba a la gente, enseñaba, escribía, hacía, en todo lo que vivió, nos llamaba a poner nuestros ojos en Jesús, a tenerlo a Él como el mejor y principal modelo de vida, modelo de comportamiento y pues como el sentido de todo. Entonces básicamente lo que voy a hacer hoy es echarte el cuento de la vida de Elisabeth Elliot. Hay muchísimos detalles que no voy a dar, es
una historia un poquito más general lo que quiero presentar para invitarte a que te leas sus libros. Si puedes leerte su biografía autorizada que salió hace poco tiempo, si puedes ahondar en su vida, vas a ser muy 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 bendecido por esto. Y otra razón por la que estoy haciendo esto es porque Elisabeth Elliot en su época, ella era de otra generación, nació en 1926 y todo lo que la hizo famosa como misionera pasó en los años 50, entonces evidentemente estoy hablando de otro mundo, otro orden mundial que existía en ese momento. Pero muchísimas personas en Norteamérica y probablemente en Europa saben quién es ella y la conocen, pero Latinoamérica no la conocemos tanto. Entonces yo hoy quiero darte este regalo de la historia de Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot nació en Bélgica de padres estadounidenses porque su papá y su mamá estaban trabajando como misioneros en Bélgica al momento de su nacimiento, pero a los poquitos meses de su nacimiento ellos regresaron a los Estados Unidos, donde ella creció, tenía varios hermanos y se formó en un hogar cristiano tremendamente piadoso, donde según ella misma cuenta, y eso se lee en la biografía autorizada que ahorita te voy a mostrar, creció muy rodeada de amor, de disciplina y sobre todo, su familia estaba fundada en la palabra de Dios, y esto es algo de lo que no solo ella da testimonio continuamente, sino que se refleja en lo que fue el resto de su vida. Una cosa muy linda que yo encontré un poco en su historia es que a medida que ella iba creciendo en su hogar, por una posición que tenía su papá en un periódico cristiano, muchos misioneros visitaban su casa, como iban a cenar, iban a compartir con la familia, y Elisabeth y sus hermanos fueron tremendamente impactados por los distintos testimonios de misioneros que estaban de paso, que estaban de regreso, que iban a ser enviados a alguna parte del mundo. Y creo que para ella fue muy evidente desde una muy muy temprana edad que la vida cristiana y la vida misionera no era una vida fácil, no era una vida de simplemente pasarla bien y de ir a la iglesia los domingos y orar y tener una vida que era solo para vivirla para uno mismo, sino que ella entendió desde muy pequeña que era una vida en sacrificio por Dios y por los demás. Después que Elisabeth fue a la universidad, en donde estudió varias cosas, pero ella terminó estudiando finalmente para ser traductora de la Biblia, porque ella lo que quería era ser misionera. Terminó titulándose principalmente en griego para poder traducir la Biblia a distintos idiomas. Esta parte es un cuento con muchísimo más detalles, pero lo que terminó pasando es que ella conoció a Jim Elliot, por eso se llama Elisabeth Elliot. Su nombre de soltera era Elizabeth o Betty, como le decían Howard. Ahí conoció a Jim Elliot, se hicieron amigos y tuvieron como una amistad súper larga y un cortejo que creo que eran de esta gente como súper de los años 50, que estuvieron orando un montón de tiempo para ver si era la voluntad de Dios, porque ambos realmente tenían como objetivo principal de su vida y no quería que nada en este mundo los distrajera de eso, servir al Señor en misiones. Al continuar esta historia, ambos se terminan yendo a la zona amazónica de Ecuador, no juntos, eran como amigos, sabían que se gustaban, pero no estaban ni siquiera comprometidos en ese momento. Y allí se ponen a servir con diversas tribus indígenas de esta zona de Ecuador. Y bueno, en ese proceso deciden comprometerse, se casan Jim y Elisabeth Elliot en Quito y continúan haciendo su trabajo misionero en Ecuador. Ella queda embarazada, tienen a su hija Valerie. Y cuando Valerie tenía unos 12-13 meses, Jim Elliot, junto con otro grupo de misioneros que estaba en la zona, tanto Jim Elliot como el resto de los misioneros había pasado un buen tiempo orando para poder alcanzar a la tribu de los Waodani. Ellos también eran llamados la tribu Auca, quizás esto inclusive te suena más, pero según la biógrafa de Elisabeth Elliot, esto era un nombre peyorativo, o sea, era no en su idioma, en su dialecto, esto no era algo que deberíamos llamarlos, entonces era la tribu Waodani, que era el nombre como original de la tribu, y resulta que ellos decidieron encontrar maneras de alcanzarlos porque precisamente era una tribu conocida por estar muy aislada, por no dejar que penetrase ninguna influencia externa a donde ellos se encontraban, y mucho menos pues había llegado a ellos el evangelio, y en ese aislamiento en el que se encontraban, por supuesto que
Si no había entrado nadie que no perteneciese a su tribu, mucho menos ninguna personas extranjeras de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos habían orado y se habían propuesto alcanzar a esta tribu con el evangelio. Era parte del trabajo que estaban haciendo allí. Hicieron algunos contactos iniciales con algunas personas de las tribus de modo aéreo, y al parecer ellos habían recibido indicios de que de alguna manera estaban siendo bienvenidos y que podían como descender para entregar regalos y para establecer contacto. En ese proceso estaban solamente, creo que eran 4 misioneros, Jim Elliot y otros 3 misioneros. Después les diré el nombre porque no me los aprendí. Es importante decir que en este viaje solamente habían ido hombres, es decir, solamente 4 misioneros, incluido Jim Elliot. Y realmente lo que sucedió allí es que al parecer, cuando ellos intentaron hacer contacto, había creo que 3 personas pertenecientes a la tribu Waodani, 2 mujeres y un hombre. Llegó un punto que no se supo mucho más de ellos, y al tiempo, a los días, se encontraron los cadáveres de estos 4 misioneros. Como les decía, Elizabeth Elliot se encontraba junto con otras familias misioneras y otros misioneros en una zona pues, en donde se encontraba a salvo cuando esto sucedió, junto a su hija de 13 meses. Yo nunca comprenderé, ella tiene varias memorias donde dice pues cómo vivió estos sucesos, que no fueron por supuesto nada fáciles para ella, pero yo nunca comprenderé cómo se debe haber sentido ella en una situación como esta. Pero lo realmente resaltante de Elizabeth Elliot, y sabemos que esto tiene que haber sido solo posible por la obra de Dios en su vida, es que ella junto con otras misioneras decide permanecer en Ecuador, decide permanecer en el Amazonas ecuatoriano, y al tiempo parece que se encuentra una manera de establecer contacto con los Waodani. Y obviamente esto es una historia mucho más larga, pero Elizabeth no solo no decide regresar a los Estados Unidos, sino que por medio de una mujer indígena que sale de esta tribu a la zona donde ella estaba y logran luego como establecer este contacto, Elizabeth termina viviendo con los Waodani junto con su pequeña hija y otra misionera más, y traduce la Biblia, aprende su dialecto, traduce la Biblia en su dialecto y los evangeliza. De hecho, la biógrafa de Elizabeth Elliot termina contando en una parte de su libro que se supo que uno de los hombres que luego se determinó que había participado en el asesinato de Jim Elliot y los otros misioneros fue evangelizado y llegó a Cristo. No sabemos si directamente por Elizabeth, pero la presencia de Elizabeth y la otra misionera hicieron completamente una diferencia para la historia de esa tribu y los descendientes de esas personas que estaban en los años 50 en ese lugar. En esa época era un mundo en el cual las misiones no son vistas como se ven hoy, como algo irrelevante, como algo anacrónico, como algo nada popular, todo lo contrario. Al menos en Norteamérica los misioneros eran como una especie de celebridades de alguna manera, y Elizabeth Elliot y sus compañeras y la historia de los misioneros salieron en portadas de revistas. Mucha gente la quería de regreso en Estados Unidos, y ella no, ella permaneció cumpliendo una misión en ese lugar. Yo todavía no entiendo cómo, solamente el Espíritu Santo. Pero bueno, eventualmente ella sí termina regresando a los Estados Unidos. Creo que estuvo un tiempo aquí en Canadá. A raíz de estas experiencias, ella comienza a escribir muchos libros. Era una escritora realmente brillante. Yo he leído muchos de sus libros y la he escuchado en conferencias, porque ella falleció apenas en 2015. O sea que ya había mucha tecnología cuando ella falleció, y ella compartió pues hasta creo que cuando cumplió unos 80, 81 años continuó compartiendo de la palabra de Dios, continuó enseñando, y realmente era admirable todo lo que ella sabía comunicar acerca de su vida con el Señor. Porque como les decía, no era tanto, yo les cuento la historia y es impresionante, pero la forma que ella tenía de explicar por qué tomaba las decisiones que tomaba, dónde estaba su corazón al tomar decisión como, bueno, me voy a quedar con estas personas y los voy a evangelizar, estas mismas personas que asesinaron a mi esposo. Y yo creo que todo se resume muy bien en un libro que ella escribió. Era un libro biográfico de Amy Carmichael, que fue otra misionera que tiene una historia excepcional acerca de su trabajo en la India, si no me equivoco. Y este libro se llama A Chance to Die, como una oportunidad para morir. Y
esa es la frase que titula el libro porque para Amy Carmichael, y esto fue mucho de lo que inspiró la vida de Elizabeth, la vida de servicio a Dios, la decisión de ser misionero, es una oportunidad para morir y así debemos verla. Y suena como que súper impopular, súper dramático, pero esto es una exhortación que se nos hace continuamente en la Biblia, a que estimemos la vida y las cosas a las que nos aferramos en esta tierra como nada por vivir para Cristo, ¿no? Entonces yo creo que estas fueron mujeres, porque no solamente está Elizabeth Elliot, sino Amy Carmichael y muchísimas mujeres más. Yo creo que en algún momento les he hablado de Audrey Wetherill, que hizo toda una labor evangelística en China. Entonces yo creo que cuando tenemos referencias de personas que han vivido el evangelio de esta manera, vale la pena detenernos en su vida, vale la pena al menos detenernos a aprender qué tienen que decirnos sobre su experiencia en la vida cristiana, porque no están ajenos a lo que nosotros también pasamos en la vida, a nuestras dificultades, a nuestras inseguridades, a las cosas de la vida diaria que a veces nos detienen. Y bueno, un poquito, yo no voy a ahondar demasiado en el resto de la vida de Elizabeth Elliot. Lo que sí les puedo decir es que fue bastante curioso porque Elizabeth no fue viuda una sola vez, sino que fue viuda 2 veces. Ella se vuelve a casar al cabo de muchos años y su segundo esposo muere de cáncer. Y luego sí se casa una tercera vez y bueno, con ese esposo sí estuvo hasta el final de su vida. Creo que él murió después de ella. Y como les decía, durante toda su vida ella se dedicó a enseñar, a escribir, y creo que lo que nos dejó fueron tesoros. Yo te voy a dejar en la cajita de información varios de los libros que ella ha escrito que han impactado mi vida, y en internet, en la aplicación de podcast del teléfono, en YouTube, se encuentran muchísimas de sus charlas en distintas universidades cristianas y en distintas iglesias que de verdad han impactado mi vida. Yo quería contarte que yo conocí de Elizabeth Elliot hace unos 15 años, escuché de ella, y cuando escuché esta historia que te estoy contando, realmente impactó mi vida de una manera muy determinante. Yo creo que en parte su historia es lo que me motivó a mí a servirle a Dios de manera ministerial a tiempo completo. Y a veces se me olvida un poquito su historia, y cuando vuelvo a leer algo que ella ha escrito, cuando escriben sobre ella, me hace tanto bien porque me ayuda, y yo creo que eso es una vida realmente piadosa, me ayuda a entender que yo tengo que quitar mi vista de mis preocupaciones terrenales, de mi queja, de lo que yo creo que me falta o de lo que es difícil. No porque eso no le importe a Dios, claro que le importa, pero es que Él no me llama a que eso sea mi enfoque, sino a que mi enfoque sea Él y mi vida para Él. Y Él me da lo que yo necesito para que eso sea de esa manera. Ella tiene muchísimas frases que son citables, que son como que para que las imprimas y las pongas en tu oficina, en tu cuarto, y no se te olviden. De verdad que Dios le dio una sabiduría tan grande y una firmeza que yo de verdad admiro. De hecho, en una época del mundo donde, sobre todo el mundo cristiano anglosajón, no abundaban las mujeres enseñando o las mujeres en algún lugar de liderazgo, yo creo que Elizabeth es una excelente referencia de liderazgo femenino. Y si lo dudas, solamente escucha una de sus enseñanzas, una de sus prédicas, y yo creo que me vas a dar la razón. Pero de todas las citas y las frases que ella ha dicho, hubo una que a mí me impactó de manera particular hace muchos años de mi vida, y que en muchos momentos difíciles de mi vida, familiares, económicos, ministeriales, de soltería, me sostuvo y me recordaba la realidad de la bondad de Dios. Y es esta frase que la verdad me sé de memoria, pero que ha marcado mi vida junto con otras muchas cosas que ella ha escrito, pero esta particularmente, y te la quiero compartir hoy. Dice así: la voluntad de Dios nunca es exactamente lo que esperas. Al principio puede parecer mucho peor, pero al final termina siendo mucho más grande y mucho mejor. Y yo creo que sí, por muchísimos años, yo personalmente, por mis vivencias, hasta por mi personalidad, me habló mucho, y Dios la usó mucho para fortalecerme y confiar en su bondad. Pero creo que lo que revela es una verdad teológica tan importante de abandonarnos en la voluntad de Dios, de, aunque estemos en circunstancias poco ideales, aunque no veamos el sentido de las cosas, quizá no ayuda tanto preguntarnos el por qué. Yo sé que esto suena muy trillado, pero es cierto. O sea, es como preguntarnos el para qué, lleva más fruto, ¿no? en una vida cristiana. Pero tú siempre puedes confiar en que la vida con Dios va a ser inesperada, y que va a pasar mucho que la voluntad de Dios parezca como
qué es esto que estás haciendo. Va a pasar mucho que no vas a entender y que incluso va a parecer mucho peor, pero tú puedes confiar que al final Él siempre tiene un plan, Él está al control y sobre todo tú puedes confiar que Él es bueno y hace las cosas para su gloria y para tu bien. Bueno, quería mostrarte, este es el libro, la autora es Ellen Vaughn. Me encanta cómo escribe, está muy bien escrito. No puedo pensar en una mejor persona para haber escrito su biografía, la biografía de Elisabeth Elliot, que está autorizada por su hija y la escribió basada en los diarios de Elizabeth desde que tenía 8 años. Entonces es maravilloso porque el enfoque de esta biografía es Becoming Elizabeth Elliot, que es como convirtiéndose en Elizabeth Elliot. Es como ver sus años de niñez, de juventud, y qué cosas la moldearon, qué cosas Dios permitió en su vida, qué le enseñó, que la llevaron a ser una mujer que terminó evangelizando a la tribu que asesinó a su esposo y que dejó huérfana a su hija, ¿no? Que uno lo piensa y de verdad es difícil para mí como misionera. Siento que lo que le doy a Dios es nada, ¿no? Y no quiero decir con esto que todos los misioneros o que todas las personas que sirven de una manera u otra a Dios tengan que vivir situaciones traumáticas y trágicas. Yo no creo que esto le pasa a todo el mundo ni tiene por qué pasarle a todo el mundo, pero más bien la vida de Elizabeth es una vida donde vemos eso, vemos ese nivel de entrega y fidelidad al Señor, pero vemos esa entrega y esa fidelidad y ese silencio fiel y servicio fiel al Señor en momentos que no eran trágicos, en momentos cotidianos, en momentos donde lo que ella debía hacer era limpiar la casa. Lo cuenta mucho en sus libros. Y este libro, de verdad, si tú, creo que no está en español, lamentablemente, no por ahora, pero si tú entiendes inglés, te pido que te lo compres porque creo que va a bendecir tu vida muchísimo. Quería compartirte una oración de otra misionera que Elizabeth Elliot conoció cuando era niña en su casa. Esta misionera se llamaba Betty Scott Stam y terminó muriendo en China, asesinada por causa del Señor. Y Elizabeth Elliot tomó esta oración y terminó orándola por el resto de su vida. Voy a tratar de traducirla fielmente y dice así: Señor, te rindo todos mis planes y propósitos, todos mis propios deseos y esperanzas, y acepto tu voluntad para mi vida. Entrego mi propio ser, mi vida, mi todo, finalmente a ti, para ser tuya para siempre. Lléname y séllame con tu Espíritu Santo. Úsame en la manera que tú quieras. Envíame a donde tú quieras. Haz tu completa voluntad en mi vida, a cualquier costo, ahora y para siempre. No necesitamos ser misioneros en China o en la Amazonia ecuatoriana o ni siquiera aquí en Canadá, donde hay retos de distinta naturaleza, pero retos al fin, para vivir una vida donde podamos hacer una oración como la que hizo esta misionera y como la que hizo Elizabeth Elliot. En el mundo en donde vivimos hoy estamos cada día más llamados a ir y a ser discípulos, a compartir el nombre de Jesús a cualquier precio. Y yo personalmente creo que eso va a seguir siendo difícil. Compartir el evangelio va a seguir comportando retos. Vivir el evangelio real va a seguir comportando retos, va a seguir requiriendo que muramos a muchas cosas, incomodidad de nuestra parte, dejar cada día de pensar tanto en nosotros mismos para enfocarnos más en Jesús. Este tema de morir a nosotros pasa por eso. Y de nuevo, yo creo que ya tú conoces, si tienes tiempo en este canal, que no estoy hablando de cortarte las venas y lanzarte por un balcón porque amas a Cristo. No, es de vivir una vida en donde nuestro objetivo no es la satisfacción propia, no es la fama, no son los reflectores puestos sobre nosotros, sino sobre Cristo, el único que merece nuestra honra, el único que merece que lo adoremos. Elizabeth Elliot recibió muchísima aclamación durante su vida por la vida que llevó y por el testimonio de vida, y como les decía, por eso y porque fue una escritora y pensadora y maestra realmente brillante. Realmente la enseñanza y la sabiduría del Espíritu Santo podía verse en su vida, pero ella siempre, muchas veces declinó premios, reconocimientos, porque ella no quería hacerse a sí misma el enfoque. Y yo te pregunto a ti y a mí, ¿qué podemos aprender de una vida así? ¿Qué podemos aprender de una vida que entiende que las emociones o lo que deseamos no puede estar en el primer lugar de nuestra vida, sino que realmente vivimos para Cristo, que realmente es Él quien debe ser el centro y no yo? Y yo sé que lo he repetido muchísimo, no solamente en este, sino en otros videos, pero creo que es un mensaje urgente para nuestra generación. Algo que tú y yo tenemos que recordar todos los días. Yo sé que a mí me hace bien recordarlo. Yo muchas veces en mi propia vida misionera me quejo un montón con el Señor,
Señor, me quejo, Señor, ¿por qué no tenemos las finanzas completas, Señor? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué otros tienen esto? ¿O por qué el ministerio es tan difícil? ¿Por qué no llegan más estudiantes? ¿O por qué tal cosa? ¿O Señor, por qué no me has dado un hijo? ¿O Señor, por qué tal cosa? ¿Por qué mi familia está lejos? Y cuando recuerdo historias, bueno, primeramente, cuando leo el Evangelio y me encuentro con Jesús, pero cuando recuerdo historias de mujeres con las que yo me puedo identificar como ella, digo, Señor, de verdad, gracias porque en tu misericordia me recuerdas que en mi vida no debe haber lugar para la queja. No porque no haya cosas difíciles, sino porque cuando yo tengo esta visión y este compromiso de que realmente morir es ganancia, mis quejas y lo que yo creo que son necesidades cambian un poco de enfoque para enfocarse en Cristo, y Él en su bondad me da lo que yo realmente necesito para servirle y para seguirlo. Te voy a dejar una serie de enlaces, no solamente al libro, sino de información donde puedes conocer un poquito más de la historia de Elisabeth Elliot y quizá de las otras misioneras que nombré en este video. Espero que les haya gustado, de verdad. Este era un video que tenía muchísimo tiempo queriendo hacer y espero que bendiga tu vida. También puedes irte al episodio de Teológicamente Prácticas, en donde hablamos acerca de la mujer y el trabajo y nos referimos un poquito a la historia de Elisabeth Elliot, pero también de otras mujeres maravillosas que pueden inspirar tu vida en un tiempo donde tener referencias cristianas a veces no está siendo tan fácil, pero bendito Dios porque Él es nuestra primera y principal referencia. Espero que te haya gustado, no te olvides de darle like a este video, de comentar, de suscribirte, de compartirlo y nos vemos en el próximo.